Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de algo que está generando una gran ola de comentarios en Turquía y entre los fans de la pareja más comentada de los últimos tiempos, Aslenber y Özkan Deniz. Una frase breve, pero llena de significado, ha bastado para encender las redes sociales. A veces callar es la mejor respuesta para Özkan. Con esas palabras, Asl dejó al público con más preguntas que respuestas. ¿Qué quiso decir realmente la actriz? ¿Fue un mensaje dirigido directamente a Özkan o simplemente una reflexión personal? Todo comenzó cuando Asl apareció en un evento de moda en Estambul, vestida de manera impecable y con una serenidad que llamaba la atención. Los periodistas, curiosos por su reciente silencio mediático, no tardaron en preguntarle sobre Özkan. Ella, con una leve sonrisa, respondió en voz baja, "Beisen susmak, her saying sebagdar". A veces, el silencio lo dice todo. Aquella frase, aparentemente simple, desató un verdadero terremoto mediático. En cuestión de minutos, su declaración se convirtió en tendencia bajo el hashtag #Aslenber habla con silencio. Según fuentes cercanas, la actriz había estado evitando entrevistas en las últimas semanas precisamente para no reabrir viejas heridas. Sin embargo, su gesto de esa noche fue interpretado por muchos como una indirecta directa a Özkan, quien, según los rumores, habría intentado comunicarse con ella recientemente. Una persona del entorno de Asl confesó, él le escribió, pero ella prefirió no responder. Esa es su manera de poner límites. Los fanáticos de ambos se dividieron en redes sociales. Algunos defendieron a Özkan, asegurando que el actor estaba tratando de enmendar errores del pasado. Otros, en cambio, aplaudieron la actitud firme y tranquila de Asl. Su silencio vale más que 1000 palabras, escribió una seguidora en Twitter. En Instagram, las fotos de la actriz con esa sonrisa enigmática recibieron miles de comentarios. Parece una mujer que ha encontrado paz, incluso después del dolor, decía uno de ellos. Por su parte, Özkan no tardó en reaccionar. Aunque no dio declaraciones directas, publicó una historia en sus redes con una frase tan críptica como poderosa, "Bases islikler, en yüksek LKTR". Algunos silencios son los gritos más fuertes. Los medios interpretaron este mensaje como una respuesta a Asl, y las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Los programas de televisión de Estambul dedicaron horas enteras a analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada entre ambos en sus últimas apariciones públicas. Un periodista del conocido programa Magazine Istanbul afirmó, lo que hay entre Asl y Özkan es una historia de orgullo y sentimientos no resueltos. Ninguno quiere dar el primer paso, pero ambos siguen enviándose mensajes ocultos. Y es que, según los rumores, la relación entre ambos nunca terminó de manera definitiva, sino que quedó suspendida en un punto de no retorno donde el amor y el orgullo se enfrentan constantemente. Todo esto ha generado una especie de guerra silenciosa que tiene a los fans completamente divididos. Mientras algunos aseguran que el amor entre Asl y Özkan sigue vivo y solo necesitan tiempo para reencontrarse, otros opinan que sus vidas ya tomaron caminos distintos. Sin embargo, lo cierto es que ninguno de los dos ha dado una respuesta definitiva, y cada nueva publicación o declaración parece ser un capítulo más de esta novela sin fin. Durante los últimos días, los medios turcos han difundido la noticia de que Özkan fue visto en el barrio de Bebek, justo frente a un café que solía frecuentar con Asl. Testigos afirman que el actor permaneció allí durante más de una hora, mirando hacia el mar, pensativo y visiblemente conmovido. Un camarero del lugar declaró, pidió un té y no tocó su teléfono. Parecía estar esperando a alguien o recordando algo. Estas palabras encendieron aún más las especulaciones sobre una posible nostalgia que el actor estaría experimentando. Por otro lado, amigos cercanos a Asl aseguran que ella ha decidido priorizar su paz emocional por encima de cualquier reencuentro. En una conversación filtrada a la prensa, una de sus amigas habría dicho, Asl no quiere volver al pasado.
Siente que ya cerró ese capítulo, aunque siempre tendrá cariño por Özkan. Esa afirmación coincide con la actitud serena que la actriz ha mostrado en sus últimas apariciones públicas. En un evento benéfico en Ankara, al ser preguntada nuevamente sobre él, respondió con elegancia: no todos los finales son tristes. Algunos solo marcan el inicio de algo nuevo. Las redes sociales se encendieron otra vez tras esas palabras. Muchos interpretaron su frase como una confirmación de que no habría reconciliación, mientras que otros insistieron en que la actriz hablaba de su crecimiento personal y no de un cierre sentimental. Ella ya no necesita decir nada más. Su calma habla por ella, escribió una fan en X, Twitter. Mientras tanto, los seguidores de Özkan siguen analizando cada uno de sus movimientos. En una reciente entrevista con un medio digital, cuando el periodista mencionó el nombre de Aslı, Özkan hizo una pausa prolongada antes de responder: algunas historias no se olvidan, solo se guardan en silencio. Esa frase bastó para que los titulares de todos los portales turcos se llenaran con especulaciones sobre una posible reconciliación o, al menos, una conversación pendiente entre ambos. Los programas de televisión dedicaron especiales completos a repasar su historia, desde el inicio de su relación durante el rodaje de una serie hasta los malentendidos que los alejaron. En uno de esos programas, una panelista resumió lo que muchos piensan: el problema entre ellos nunca fue falta de amor, sino exceso de orgullo. La tensión aumentó aún más cuando se filtró que ambos podrían coincidir próximamente en un evento de gala en Estambul organizado por una importante cadena televisiva. Los productores, conscientes del interés mediático, ya están preparando medidas de seguridad para evitar el caos entre periodistas y fans. Si se cruzan esa noche, será el momento más comentado del año, aseguró un reportero del diario Sabah. En paralelo, un detalle curioso ha llamado la atención de los internautas: tanto Aslı como Özkan comenzaron a seguir a la misma cuenta de fotografía en Instagram, conocida por publicar imágenes con frases sobre el amor y la nostalgia. Entre las publicaciones más recientes, una decía: algunos silencios no separan, solo preparan un nuevo comienzo. Los fans no tardaron en relacionar esa frase con ellos, y el hashtag #silencio_que_une se volvió tendencia en cuestión de horas. Lo cierto es que, más allá de los rumores, lo que une a Aslenber y Özkan Deniz es una historia marcada por la intensidad, los malentendidos y una conexión que parece resistir al tiempo. Ninguno de los dos ha cerrado la puerta del todo, y aunque ambos intenten mostrarse fuertes, sus palabras y gestos revelan que todavía queda algo sin resolver. Una fuente cercana al entorno de ambos resumió la situación con una frase que ha quedado grabada entre los seguidores: no están juntos, pero tampoco se han soltado del todo. Es como si su historia siguiera respirando, aunque en silencio. Y mientras los fans esperan el próximo movimiento, las redes se llenan de teorías, mensajes y deseos de reconciliación. Porque en el fondo, todos saben que esta historia entre Aslı y Özkan no ha llegado a su punto final, sino que quizás apenas está escribiendo su capítulo más inesperado. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Es el silencio de Aslı una despedida definitiva o una forma de decir que todavía hay algo pendiente entre ella y Özkan? Déjenme sus opiniones en los comentarios, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo de las estrellas turcas.